Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi no solo desplegó ejércitos, construyó campos o cometió crímenes a gran escala. También dejó tras de sí una red de instalaciones ocultas, depósitos enterrados, laboratorios secretos y estructuras diseñadas con propósitos que aún no se comprenden del todo. Esos lugares no aparecen en los mapas militares convencionales, pero fueron construidos con planos precisos, recursos del Estado y miles de trabajadores forzados. Algunas de estas obras fueron halladas por las tropas aliadas. Otras siguen enterradas, selladas o vacías. Las fuentes incluyen archivos liberados, testimonios de soldados y hallazgos arqueológicos recientes. No fueron mitos, fueron reales. En minas, túneles, sótanos y laboratorios, el régimen intentó ocultar armas, dinero, obras de arte y secretos científicos. En muchos casos, lo que se descubrió no coincidía con lo que se esperaba. Algunos sitios parecían preparados para algo que nunca llegó a usarse. Otros revelaron planes más amplios de control y saqueo. Todo formaba parte de una estructura más compleja que sobrevivió al colapso del frente. ¿Cuáles fueron realmente los hallazgos nazis más impactantes que salieron a la luz y qué secretos siguen guardando los que aún no se han abierto? En una zona aislada del norte del país, al borde del mar Báltico, el régimen instaló una base especial. Se llamaba Peenemünde. Allí no había trincheras, ni soldados en marcha, ni columnas de tanques. Solo hangares, campos amplios y edificios grises donde trabajaban ingenieros. Su objetivo era fabricar un tipo de arma que no necesitara pilotos, cohetes capaces de volar solos y alcanzar ciudades enemigas. No era una idea de laboratorio. Había planos concretos, piezas listas, equipos de prueba y metas impuestas por el mando. El modelo se conocía como V2. Se hacían lanzamientos de prueba desde la misma base, se medían trayectorias, se anotaban fallos, se cambiaban componentes. Había salas con cámaras, zonas de combustible, instrumentos técnicos y grupos enteros dedicados a controlar cada intento. Algunos cohetes salían bien, otros se estrellaban, pero todos los datos se guardaban. Los encargados del proyecto trabajaban con prisa. Sabían que no era un juego, había una guerra en curso. Entre ellos estaba Werner von Braun, que años más tarde usaría su experiencia en otro país y con fines distintos. Cuando el avance aliado se hizo evidente, parte de la producción se movió bajo tierra. Aún así, Peenemünde siguió operando como centro principal. Desde allí salieron los primeros cohetes lanzados sobre Londres. No eran precisos, pero eran rápidos, no se podían interceptar y causaban daños. En 1943, la base fue bombardeada. Varios edificios quedaron destruidos, pero el trabajo no se detuvo por completo. Al final del conflicto, las tropas estadounidenses tomaron el lugar. Encontraron piezas, esquemas, motores a medio montar. Se llevaron lo que pudieron, también al equipo. Muchos terminaron en Estados Unidos, ya fuera del contexto bélico. Hoy el sitio se conserva como museo. Hay secciones donde se muestran partes de cohetes, planos técnicos, mapas y fotos. Todo indica que allí no se pensaba en defensa, sino en impacto. El Ki-V2 no cambió el rumbo de la guerra, pero mostró que la tecnología podía ir más lejos. Fue una señal de que lo que se construyó como arma podía tener otra utilidad más adelante. Y aunque el uso fue militar, su origen sigue marcado en esa zona costera, entre cemento, hangares vacíos y estructuras que aún se mantienen en pie. En otras instalaciones más cerradas, donde no llegaban los proyectiles ni el ruido del frente, se ejecutaba otro plan, menos visible, pero igual de calculado. El programa Lebensborn fue creado por el régimen para asegurar el nacimiento y la crianza de niños que cumplían con ciertos requisitos. Se abrían casas maternales en distintos puntos del país. Se recibía a mujeres solteras que, según las autoridades, reunían las condiciones físicas que se buscaban: cabello claro, ojos claros, buena salud. Allí daban a luz bajo control médico. No era un hospital común, era parte de un sistema. Muchas veces, esas mujeres no sabían qué iba a pasar con sus hijos. Algunas eran informadas de que serían entregados a familias ligadas al partido. A otras se los quitaban sin dar razones. También llegaban bebés tomados de otros países. Eran niños secuestrados por el aspecto. Se los criaba como si fueran alemanes, con nombres falsos y sin rastro de su origen. Lo que se ofrecía como protección era en realidad un sistema de control sobre quién debía nacer y cómo debía ser criado.
Las decisiones no las tomaban las madres, las tomaban los encargados del programa. Cuando la guerra terminó, los centros fueron abandonados. Se quemaron documentos, se borraron listas. Miles de esos niños crecieron sin saber su procedencia. Con el tiempo, aparecieron pistas, certificados manipulados, cartas perdidas, fragmentos de registros. Algunas madres contaron lo que había pasado. Algunos adultos descubrieron que no eran quienes creían ser, pero muchos casos quedaron sin aclarar. En algunos edificios aún se ven restos, camas pequeñas, dibujos en las paredes, objetos marcados con iniciales. Nada parece fuera de lo normal, salvo para quienes saben qué fue ese lugar. Lo que se presentó como una red de apoyo fue en realidad un programa para moldear la población. No se trataba solo de dar asistencia, se trataba de decidir qué nacimientos eran útiles y cuáles no. Y aunque casi todo fue destruido, siguen apareciendo huellas. El programa Lebensborn no dejó fosas ni bombas, pero dejó una generación entera marcada por el control, el ocultamiento y las decisiones tomadas desde despachos que nunca conocieron. Mientras en esos lugares se decidía qué tipo de persona debía nacer, en otros puntos del país se excavaban túneles sin descanso. En una zona montañosa al suroeste, el régimen impulsó un proyecto llamado Riese. No se publicó en ningún diario, no se anunciaba en mapas, pero movilizó a miles de trabajadores forzados. Se abrían entradas en la roca, se perforaban pasillos, se reforzaban techos, se conectaban salas, todo bajo vigilancia constante. Los planos eran incompletos, nadie sabía del todo cuál era el objetivo final. Algunos hablaban de un centro de mando, otros de un complejo para fabricar armas, pero nunca se confirmó. Las condiciones eran duras: frío, polvo, humedad. Se trabajaba por turnos, con herramientas básicas. Había accidentes diarios. Las muertes no se contaban con nombres, solo con números. Algunas zonas se cubrían con cemento, otras se sostenían con madera húmeda. No había luz natural, no había ventilación. El proyecto seguía creciendo, sin explicación pública, sin fecha de finalización. Cada día llegaban más obreros, más materiales, más órdenes. Cuando terminó la guerra, las tropas aliadas encontraron los accesos. Había estructuras a medio terminar, equipos tirados, documentos sueltos. Los túneles estaban vacíos, pero mostraban que algo importante se había intentado hacer allí. Nunca se usaron, nunca se completaron. Y hasta hoy, nadie ha podido decir con certeza para qué servían. Algunas entradas siguen cerradas, otras pueden visitarse. Lo que está claro es que hubo una intención clara de construir algo grande, oculto y duradero. Pero el proyecto Riese quedó como una red de galerías sin destino, un esfuerzo enorme enterrado en roca, sin explicación completa, sin uso final. En el sur de Alemania, uno de los proyectos menos conocidos fue la creación de refugios reforzados en zonas montañosas donde se esperaba que los altos mandos pudieran resistir ataques aéreos prolongados. Algunas de estas estructuras fueron construidas en laderas escarpadas, otras en cavernas naturales adaptadas con concreto y refuerzos de acero. No eran bases militares en funcionamiento, sino espacios de resguardo, diseñados para una guerra que se volvía cada vez más defensiva. La entrada a muchos de esos sitios todavía existe, aunque bloqueada por escombros. Uno de los casos más llamativos fue el de un refugio subterráneo en Berchtesgaden, cerca del Kehlsteinhaus. Ahí se descubrieron habitaciones vacías, depósitos con alimentos enlatados, zonas técnicas sin terminar y salidas de ventilación que conectaban con el bosque. No había señales de que se hubiera usado de forma prolongada. Todo parecía listo, pero sin haber sido ocupado. Esos espacios refuerzan la idea de que el régimen se preparaba para una resistencia prolongada en zonas aisladas. Pero la velocidad del avance aliado impidió que llegaran a usarse. También se encontraron instalaciones médicas abandonadas que habían sido adaptadas para realizar pruebas en seres humanos sin registro oficial. Las habitaciones estaban equipadas con camas individuales, lámparas quirúrgicas y gabinetes con sustancias etiquetadas solo con números. Algunas paredes mostraban marcas de sujeción. En ciertas zonas se encontraron bandejas con herramientas quirúrgicas oxidadas, envases de cristal rotos y anotaciones sueltas. Aunque no se pudo reconstruir con exactitud lo que se hacía en esas salas, todo indica que se usaron para prácticas médicas no registradas.
El hallazgo de estas estructuras, lejos del frente y sin actividad militar directa, mostró cómo el régimen había diseñado zonas intermedias para fines logísticos, experimentales o de resguardo. No eran instalaciones improvisadas, tenían planos, personal y recursos asignados, pero quedaron incompletas, como reflejo de una maquinaria que no llegó a ejecutar todos sus planes. Lo que quedó bajo tierra o tras puertas selladas es una prueba más del alcance de un sistema que pensaba en todo, incluso en su posible retirada. En el campo de concentración de Sachsenhausen, a las afueras de Berlín, se organizó una operación secreta con un objetivo económico: fabricar grandes cantidades de dinero falso. El régimen había decidido que una forma efectiva de golpear al enemigo era desestabilizar su economía desde adentro. Para eso, montaron un taller tipográfico dentro del mismo campo. No era una sala improvisada. Tenía prensas, tintas especiales, planchas metálicas y pilas de papel cuidadosamente almacenadas. Todo el equipo fue elegido para copiar con precisión cada billete británico. Los prisioneros asignados eran tipógrafos, grabadores o diseñadores. Cada uno fue seleccionado por su habilidad, no por sus ideas. Se les mantuvo separados, con turnos estrictos y vigilancia constante. Dormían en barracones distintos. No hablaban entre ellos. No sabían cuántos billetes se producían al día. Solo recibían instrucciones. Si un ejemplar salía mal, se repetía. Si había errores, se descartaba todo el lote. Nadie podía preguntar nada. Los guardias solo querían resultados. Semana tras semana salían pilas de billetes falsos que parecían originales. El plan se llamó Operación Bernhard. La idea era lanzar esos billetes falsos sobre territorio británico o infiltrarlos en bancos a través de redes encubiertas. Aunque no todo el dinero llegó a usarse, sí se produjeron millones. Cuando el proyecto fue cancelado, los billetes fueron transportados y escondidos en otros sitios. Pero todo había comenzado ahí, en salas cerradas dentro de un campo de concentración, donde se forzaba a los presos a copiar cada trazo con precisión milimétrica, sin saber si saldrían vivos de ese trabajo. En otro punto del país, al sur, se instaló uno de los complejos más protegidos por el régimen. En Obersalzberg, una región montañosa con caminos estrechos y vistas abiertas al valle, se levantaron viviendas, oficinas, almacenes y estructuras para la cúpula política. No era un centro militar, era un núcleo desde donde se tomaban decisiones. Hitler vivía allí. También otros como Himmler, Bormann o Göring, cada uno con su propio edificio. Todo estaba interconectado por carreteras privadas, vigilancia permanente y líneas seguras de comunicación. Uno de los edificios más conocidos era el Kelsteinhaus. Estaba ubicado en lo alto de una montaña y se accedía por una carretera que subía en espiral. Al final, un túnel perforado en la roca llevaba a un ascensor que subía de forma vertical hasta el interior del edificio. Allí, las habitaciones eran pocas, los ventanales grandes y el mobiliario austero. No era una casa para vivir, era un punto para encuentros breves con visitas muy controladas. Desde ahí se veía todo el valle. No había acceso libre. Cada entrada estaba vigilada. Cuando los aliados bombardearon la zona en abril de 1945, varios edificios quedaron dañados. El Berghof fue uno de los más afectados. Al llegar las tropas, encontraron muebles rotos, papeles quemados, mapas con marcas y habitaciones vacías. Se ordenó desmantelar buena parte del lugar para evitar que se volviera sitio de homenaje. Solo el Kelsteinhaus se mantuvo. Por su ubicación y estructura, fue difícil de destruir. Hoy sigue funcionando como restaurante. Conserva su forma. Se accede por el mismo túnel y el mismo ascensor que se usaban entonces. Ese lugar mostró cómo el poder no siempre se protege con armas, sino con distancia, rutas privadas, seguridad constante y control de acceso. Obersalzberg fue uno de los centros donde se intentó blindar el mando político mientras el resto del país se desmoronaba. Hoy no queda actividad oficial allí, pero las estructuras siguen en pie. Se pueden recorrer. Algunos pasillos permanecen cerrados, otros están abiertos al público, pero lo que ahí se organizó no figura en los folletos turísticos. Está en los planos, en los archivos, en las fotos tomadas por los que llegaron después. Mientras los altos mandos vivían protegidos en zonas montañosas, otros trabajaban bajo tierra, sin luz ni descanso. En la región del Harz, el régimen ordenó trasladar fábricas enteras al subsuelo. Las bombas aliadas ya habían destruido muchos centros de producción en superficie.
Para seguir fabricando se cavaron túneles, se montaron máquinas y se instaló todo en galerías bajo la tierra. Se usó mano de obra forzada. Llegaban prisioneros de campos cercanos. Trabajaban con picos, palas y sin protección. El polvo, la humedad y el calor hacían imposible respirar bien. Se producían piezas de cohetes, partes de tanques, fuselajes y otros elementos para mantener el frente armado. No había descansos. No había nombres. Cada trabajador era un número con una tarea. Si se desmayaba, era reemplazado. Si no cumplía la cuota, no comía. El polvo lo cubría todo. La humedad rompía la madera. Las luces se apagaban sin aviso. Las paredes crujían. Algunas zonas colapsaban, a veces con personas dentro. No había salidas de emergencia. Si se venía abajo, se cerraba el túnel y se abría otro. En abril del 45, los estadounidenses llegaron. Encontraron maquinaria activa, herramientas sueltas, piezas embaladas, documentos incompletos y cuerpos sin enterrar. Algunas zonas estaban minadas, otras abandonadas a la mitad. Se tomaron fotos, se levantaron inventarios, se recogieron restos. Algunas entradas se sellaron por peligro, otras quedaron expuestas. Con el tiempo los objetos se oxidaron, pero la estructura principal sigue. Algunas partes están abiertas al público. En ciertas paredes aún se ven marcas, nombres grabados, señales hechas con carbón o metal. Lo que pasó allí no fue un intento. Fue una cadena de producción real, funcionando bajo tierra, con prisioneros que trabajaban hasta caer. No era una idea experimental, era una fábrica activa. Lo que salía de allí era usado, y lo que quedó son túneles húmedos, estructuras deformadas, restos enterrados que aún aparecen cuando alguien excava por error. Lo que se quiso mantener lejos del cielo sigue ahí abajo, como prueba de lo que se fabricó sin luz, sin aire y sin retorno. En el este del país, en una región minera cerca de Merkers, las tropas aliadas descubrieron uno de los escondites financieros más grandes del régimen. La información llegó por medio de documentos capturados. Decía que había una mina de sal usada como almacén. Al llegar, los soldados bajaron por los túneles. Lo que encontraron superó lo esperado. En cámaras reforzadas había lingotes de oro, billetes en fajos, sacos con monedas extranjeras y objetos de valor metidos en bolsas selladas. También había documentos contables, cajas con archivos bancarios y materiales con sellos del Reichsbank. Todo había sido movido hasta allí semanas antes, cuando las ciudades empezaron a caer. Era una operación de emergencia. Querían evitar que el dinero cayera en manos enemigas. Por eso lo sacaron del Reichsbank y lo escondieron bajo tierra. No solo llevaron fondos, también metieron en esa mina muebles, alfombras, cuadros, esculturas, relojes, piezas tomadas de museos o viviendas. Había cajas con libros, maletas con sellos oficiales, paquetes sin etiquetas. El aire era espeso, las paredes goteaban humedad, pero todo estaba intacto. El inventario fue lento, se fotografió cada rincón, se hicieron listas con cantidades. Se necesitó una flota de camiones para sacar todo. Muchos objetos fueron llevados a depósitos seguros, otros se enviaron a laboratorios para verificar su origen. Algunos tenían grabados que indicaban que venían de bancos centrales de países ocupados, otros estaban marcados con nombres borrados. Lo que no se pudo rastrear fue archivado como propiedad sin dueño. Ese hallazgo mostró el intento final por salvar la base financiera del régimen, aunque ya no hubiera forma de sostenerlo. No muy lejos de allí, en una zona montañosa de Austria, otro hallazgo sorprendió por su valor cultural. En Altusee, dentro de una mina de sal en uso, se descubrió un enorme escondite de obras de arte. El acceso estaba bloqueado con dinamita, lista para explotar, pero fue desactivada a tiempo por trabajadores locales. Cuando se entró, se hallaron galerías llenas de pinturas, esculturas, documentos y muebles históricos. Era una colección armada con piezas robadas durante años. Muchas venían de museos de toda Europa, otras de colecciones privadas. Las condiciones dentro de la mina ayudaban a la conservación. Temperatura estable, humedad controlada, poca exposición. Los objetos estaban embalados, algunos envueltos en mantas, otros en cajas de madera. Había etiquetas escritas a mano. Se podían leer nombres de artistas, obras de Vermeer, Rubens, Rembrandt. Todo estaba clasificado. Se planeaba que fueran parte del museo que Hitler quería abrir en Linz. Por eso se eligió ese lugar, seguro, profundo y fácil de sellar en caso de peligro. Se necesitaron semanas para vaciar la mina. Lo hallado se documentó pieza por pieza.
Algunas obras fueron devueltas a sus países, otras quedaron almacenadas, algunas nunca fueron reclamadas. Nadie esperaba encontrar tanto arte bajo tierra. Altausé se volvió símbolo de cómo el régimen no solo quiso dominar con armas, sino también con símbolos culturales. Lo que escondieron ahí no era material de guerra, era patrimonio saqueado, elegido y embalado con cuidado, como parte de una idea de control total. En otra parte del país, cerca de la ciudad de Weimar, se descubrió una red de túneles construidos con prisa durante los últimos años del conflicto. El sitio se llamaba Jonastal. El terreno era difícil, rocas duras, suelo irregular, clima frío. A pesar de eso, se excavaron galerías, rampas de acceso, zonas amplias reforzadas con concreto. Nadie sabía exactamente para qué se construía. Algunos informes sugerían que era un nuevo cuartel general, otros hablaban de una instalación para pruebas especiales. Lo que encontraron no lo aclaraba del todo. Los trabajadores eran prisioneros, venían de campos cercanos, cavaban con herramientas básicas, no se les daba información, solo órdenes. Se abrían pasajes a toda hora. Las paredes quedaban cubiertas de marcas. Algunas zonas tenían cableado a medio instalar, otras estaban en bruto, sin terminar. Las galerías eran largas, oscuras, sin ventilación. Los derrumbes eran comunes, las condiciones eran malas. Aún así, los trabajos siguieron hasta casi el final. Cuando los aliados llegaron, el lugar estaba vacío. Se encontraron planos rotos, sacos de cemento abiertos, piezas de maquinaria sin uso. No había personal, solo estructuras incompletas, sin función clara. Jonastal quedó como una muestra de los planes que no se alcanzaron a ejecutar, un lugar sin final definido. Hasta hoy hay teorías sobre su uso. Algunas entradas están selladas, otras pueden verse desde fuera, pero nadie ha logrado confirmar qué se pensaba hacer allí. Lo único seguro es que el esfuerzo invertido fue enorme, y el resultado, invisible. Lo que se construyó nunca llegó a operar. Frente a las costas del norte de Francia hay un pequeño grupo de islas que pertenecen al Reino Unido, Guernsey, Jersey y Alderney. Durante la guerra fueron el único territorio británico ocupado por los nazis. No hubo grandes batallas allí, pero lo que se construyó dejó marcas visibles hasta hoy. Cuando los alemanes tomaron el control en 1940, comenzaron a levantar fortificaciones. Querían convertir esas islas en un muro natural ante una posible invasión desde el mar. En poco tiempo, las playas quedaron llenas de estructuras. Se excavaron túneles, se levantaron búnkeres con concreto grueso, se instalaron puestos de vigilancia en acantilados, almacenes bajo tierra, refugios con sistemas de ventilación, depósitos de munición y nidos de ametralladoras cubriendo cada entrada posible. En Alderney se construyeron campos de trabajo forzado. Allí se obligaba a prisioneros a excavar, cargar materiales y mantener operativos todos los sitios. También se instalaron barracones, áreas de almacenamiento y zonas para vigilancia continua. Los trabajadores no eran soldados. Venían de zonas ocupadas, detenidos sin juicio. Cavaban con herramientas viejas, sin descansos, bajo vigilancia constante. El clima era duro, el terreno rocoso. Los turnos no paraban ni de noche. Las estructuras eran sólidas. En muchos casos los techos tenían varios metros de grosor. Se construyeron para resistir impactos directos. Algunas tenían entradas dobles, puertas reforzadas, conexiones entre puntos defensivos, salas con generadores y radios. Cada construcción estaba pensada para resistir ataques prolongados, aunque esos ataques nunca llegaron. Los documentos hallados después muestran que el objetivo era convertir cada isla en un bastión cerrado. No hubo ataques grandes. En mayo de 1945, los soldados alemanes se rindieron sin disparar. Las fortificaciones no se usaron, pero quedaron allí. Algunas fueron selladas, otras quedaron a la vista. Varias están abiertas al público. Hoy se pueden recorrer túneles, subir a torretas, ver torres de observación, pasillos estrechos y zonas enterradas bajo la tierra. En algunas partes todavía hay camas, restos de uniformes, sistemas oxidados y marcas en las paredes. El mapa de la época muestra cómo se dividió cada isla en zonas defensivas, con rutas marcadas para mover soldados, depósitos en colinas, salidas de emergencia escondidas y una red de comunicación interna. Aunque no se usaron en combate, estas construcciones muestran el miedo real del régimen a perder el canal. Las islas fueron vistas como puntos clave. Todo fue fortificado al máximo.
Hoy, el archipiélago tiene rutas turísticas y museos que muestran lo que se hizo. Algunas zonas siguen cerradas, otras se abren solo con permiso, pero lo que quedó enterrado allí sigue siendo un ejemplo de la ingeniería nazi pensada para una defensa que nunca ocurrió. En Frankfurt, una de las ciudades grandes del país, los aliados encontraron otra cosa. No eran túneles, tampoco armas. Era un comercio. Por fuera parecía una tienda cualquiera, pero en su interior había estantes, vitrinas limpias, etiquetas y un tipo de inventario distinto. Se ofrecían objetos personales, vasos marcados con iniciales, plumas, lentes, relojes, candelabros, collares, fotos. No tenían precios, pero sí códigos escritos en papel. Al revisar los documentos hallados allí, se entendió todo. Esos objetos venían de deportaciones. Cada vez que una familia judía era arrestada, sus cosas se separaban. Las útiles se enviaban a centros de clasificación. Luego, llegaban a lugares como ese para ser revendidas. No era un saqueo suelto, era una cadena con registros. Cada objeto pasaba por manos que lo limpiaban, le ponían una etiqueta y lo almacenaban. Algunos llevaban grabados de sus dueños, otros, notas dobladas nunca leídas. Entre los papeles se hallaron cartas, listas de propiedades y mapas de casas marcadas. Los objetos más pequeños se ponían en bandejas, las joyas, en cajas fuertes. En la parte de atrás había maletas enteras, muchas sin abrir. Cuando los aliados revisaron el sitio, entendieron que no se trataba de robos aislados. Era una red legalizada, con permisos, sellos, firmas y transportes asignados. Lo hallado en Frankfurt fue una de las pocas pruebas físicas de que esa operación incluía puntos de reventa, con tiendas abiertas al público. Después de la guerra, algunos intentaron recuperar lo suyo, pero casi nada volvió. Muchos habían muerto, otros no podían probar qué les pertenecía. El lugar fue cerrado, las vitrinas vaciadas, pero la historia de esa tienda sigue siendo un ejemplo del despojo convertido en negocio. El sistema de saqueo estaba organizado desde arriba. No se limitaba a objetos de lujo. Se vendían cubiertos, instrumentos médicos, relojes baratos, hasta utensilios de cocina. Cada artículo era clasificado según su utilidad. Si tenía grabados personales, se tapaban. Si venía con etiquetas, se sustituían. Los almacenes estaban organizados por tipo de producto. En algunas vitrinas se colocaban fotos familiares junto a los objetos, como si nada hubiera pasado. La tienda funcionaba como si fuera un mercado legal, aunque todo lo que estaba allí había sido robado bajo el amparo del Estado. En el sur del país, en zonas rurales de Baviera, había edificios que por fuera parecían hospitales o escuelas normales. Pero desde 1939, varios de ellos fueron adaptados para un fin distinto: aplicar el programa de eutanasia que el régimen había aprobado. No se trataba de enfermos terminales. Se trataba de personas con discapacidades mentales, enfermedades crónicas o condiciones que no representaban peligro. Bajo ese plan se las eliminaba en secreto, sin juicio ni aviso, y con causas falsas registradas en papeles oficiales. Los que llegaban eran examinados por médicos nuevos con hojas de cálculo. Si no eran considerados aptos, se los apartaba. A algunos se les daba comida especial unos días, a otros se los llevaba directo a salas cerradas. Se usaban inyecciones. En otros casos, se instalaban sistemas de gas ocultos. Las muertes se registraban con diagnósticos falsos. Las familias recibían urnas con cenizas, cartas con frases neutras y ninguna explicación real. No podían hacer preguntas. Con el tiempo empezaron a llegar autobuses desde otras regiones. Más pacientes, directo al ala trasera. El procedimiento se hacía más rápido. Los nombres desaparecían de los archivos, solo quedaban cifras. El personal seguía con sus tareas. Algunos por miedo, otros porque era su trabajo. Si alguien dudaba, era reemplazado. Se construyeron salas cerradas. Se usaron medicamentos en dosis altas. Las incineraciones eran constantes. Las cenizas se tiraban en fosas comunes o con cal en los jardines. Todo se hacía sin testigos. No era un campo de concentración, pero funcionaba con la misma lógica. Cuando los aliados llegaron, encontraron camas vacías, expedientes incompletos y restos químicos. Algunos trabajadores escaparon, otros dijeron no saber nada. Las investigaciones contaron miles de muertes. Se estima que fueron más. Hoy, varios de esos edificios siguen en pie, algunos con placas informativas, otros reutilizados, pero en muchos de ellos ya no vive ni trabaja nadie.
Solo quedan los restos de un lugar donde se eliminaba a quienes no encajaban en el modelo impuesto desde arriba. Los descubrimientos hechos tras la caída del Tercer Reich no fueron excepciones ni hechos aislados. Eran parte de un sistema estructurado que actuaba desde la legalidad interna del régimen, con recursos públicos, órdenes directas y participación coordinada de autoridades militares, civiles y científicas. Cada instalación encontrada, ya fueran túneles, minas, laboratorios, centros de clasificación o refugios de mando, respondía a una lógica que no estaba improvisada. Había planes, cadenas de mando, rutas de evacuación, listas de objetos, procedimientos estandarizados y controles internos. Lo que se descubrió no surgió por casualidad. Estaba diseñado para seguir funcionando aun cuando la superficie colapsara. La documentación hallada, los restos físicos, los testimonios de quienes trabajaron en esos sitios o los investigaron después, confirman que estos hallazgos eran solo una parte de una estructura mayor. Algunos sitios fueron abandonados sin terminar, otros fueron desmantelados a medias. Varios aún conservan marcas, planos y artefactos que no han sido completamente identificados. El volumen de lo encontrado indica que no se trataba de proteger unos pocos bienes o guardar prototipos sin importancia. Se trataba de asegurar elementos clave del sistema: oro, armamento, ciencia, cultura, genética, logística, poder político. La mayoría de estos lugares se construyó usando trabajo forzado, en condiciones extremas, con personas que no sobrevivieron para contar lo que vieron. El acceso a muchos de esos sitios fue sellado por décadas, y aunque parte del material fue recuperado por los aliados o por gobiernos posteriores, otra parte desapareció o sigue sin explicación. Lo que se conoce proviene de archivos liberados, estudios arqueológicos y reportes de las misiones militares que inspeccionaron las zonas ocupadas. A más de 70 años del fin del conflicto, siguen apareciendo restos, planos rotos, galerías ocultas y objetos que no estaban registrados. El hallazgo de cada uno no solo aporta datos nuevos, también confirma que la escala real del aparato nazi fue mayor de lo que se pensó durante años. Estas estructuras no estaban hechas para resistir un ataque puntual, estaban diseñadas para sobrevivir incluso después de la derrota. La pregunta no es si hay más. La pregunta es cuántos sitios como estos siguen enterrados, intactos, y por qué nunca fueron abiertos.